Hermanos, buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros y siguen estas transmisiones. Es un gusto poder compartir la palabra en esta mañana tarde. Y el tema que vamos a ver es el tema de la fe. Ya la vez pasada hablamos de la fe según Hebreos 11. Y hoy vamos a ver la fe desde la perspectiva de que la fe es parte del don que Dios nos da o parte de este fruto del Espíritu Santo, como lo dice Gálatas. Es decir, que la fe es una medida necesaria para afrontar alguna tarea para Dios. Mis hermanos, estamos en una pronto regreso a la iglesia, a la comunidad con los hermanos, en medio de una pandemia que todavía no se va, todavía sigue aquí, un virus que está entre nosotros, entre la sociedad, pero necesitamos afrontar la tarea de Dios, lo que Dios nos ha mandado hacer con fe, y eso es lo que vamos a ver hoy. El tema de hoy, o el título de esta predicación, se llama Afrontando la tarea de Dios con fe. Se requiere fe para hacer esta tarea, afrontar este tiempo que estamos viviendo. Así que, mis hermanos, nuestro deseo es que usted y yo podamos seguir nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, en medio de una pandemia que si nunca se va, nosotros sigamos adelante, continuando haciendo la obra de Dios. Así que vamos a ver el contexto del texto que vamos a ver. El texto que vamos a ver es Romanos 12, del 3 al 8, y ya se leyó en la lectura. No lo vamos a volver a leer, salvo cuando hablemos de algún punto. Pero yo quiero que me acompañe a Romanos 12 para ver el contexto en el versículo 1 y 2. Entonces, permítame leerlo, me imagino que ahí lo tiene en su pantalla. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que antes de entrar al texto que nos ocupa, vamos a ver el contexto. Pablo en estos dos versículos nos explica que hay un mandato, hay un imperativo a honrar a Dios en todo momento, en medio de una vida que está siendo transformada, y que esta vida siendo transformada por Dios va a usarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Unas palabras claves que están ahí. Primero, que presentemos nuestros cuerpos. Dios no quiere sacrificios de animales como lo hacían en el Antiguo Testamento. Dios quiere nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no muerto, vivo, santo y agradable a Dios. Así que, mi hermano y mi hermana, Dios pide, exige que nos presentemos a Dios con todo nuestro ser. Pero también nos dice que este servicio a Dios debe de ser de una manera racional, un culto racional. Y cuando hablamos de racional, está hablando de mente, está hablando de razón, no irracional, de razón. Y después nos dice que en este siglo no nos amoldemos a este siglo, a este mundo, sino, lo contrario, el contraste, que seamos transformados. Una transformación por medio de la renovación, de renovar nuestro entendimiento. Y otra vez, racional, entendimiento, está hablando de mente, para que comprobemos tú y yo cuál es la buena voluntad de Dios, la perfecta, la agradable.
en medio de este plan que Dios tiene, en medio de la iglesia, en medio del cuerpo, tú y yo debemos ocupar nuestra posición, nuestro lugar, rindiéndole el servicio a nuestro Señor. Así que voy a resumir lo que vamos a ver en esta tarde. Primero, vamos a ver que para poder servirle al Señor con esa vida transformada dentro de una comunidad cristiana, se requiere tener una actitud correcta, una actitud sobria, una actitud congruente con nosotros mismos. También se requiere que, de acuerdo a esta fe, que le llama medida de la fe, de acuerdo a esta fe, estemos trabajando en medio de un cuerpo que es diferente, que es diverso, pero es el cuerpo de Cristo. Y aquí nos vamos a detener porque estamos en una situación donde vamos a regresar. Algunos pues están en el asunto de que, bueno, vamos a esperarnos y está bien. Creo que tenemos que ser prudentes. Otros están con el deseo de regresar porque quieren vivir en comunidad, porque así se vive la vida cristiana, en comunidad, y también estamos de acuerdo. Pero también están los que pues no saben qué hacer, y con tanta información o desinformación realmente es un caos. Entonces nosotros debemos de venir a afrontar esta tarea de Dios en medio de una diversidad, de un cuerpo, pero que es un cuerpo que aunque es diverso, está unido, y debemos utilizar los dones que Dios nos ha dado con entusiasmo, con alegría, para la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Por qué lo vamos a ver? Lo vamos a ver porque estamos hablando de la fe, pero también lo vamos a ver porque en medio de esta crisis mundial de salud, la iglesia va a regresar. Y el regreso a la iglesia, a la congregación, a la comunidad, debe de ser con fe, confiando. Y vamos a ver qué es lo que quiere decir esto de fe en este texto. Espero que esta exposición de la palabra nos ayude y nos enseñe a afrontar esta tarea que tenemos como iglesia todos. No solamente es del pastor o del liderazgo, es de todo el cuerpo como iglesia, teniendo una buena actitud, reconociendo que venimos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde hay una diversidad, pero también debemos de mantener una unidad. Por ahí había y subí una información que el coronavirus no nos divida. Ninguna pandemia debe de dividir a una iglesia. Siempre la iglesia va a estar unida cuando Cristo es el centro y es la cabeza, y el cuerpo sigue a la cabeza. Así que vamos a regresar utilizando con responsabilidad los dones, los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado, y vamos a tener un culto racional, un culto para el Señor, y lo vamos a hacer por las misericordias de Dios, porque Dios ha sido bueno. Por esas misericordias, nuestra respuesta debe de ser venir y congregarnos y alabarle. ¿Se requiere fe? Sí. ¿Se requiere medida de fe? Claro que sí. Y es lo que vamos a ver. Así que prepárate, mi hermano y mi hermana, y vamos a tratar de hacerlo rapidito. Primer punto: ¿cómo debemos afrontar la tarea de Dios con fe? Teniendo la actitud correcta, una actitud sobria de nosotros mismos. Mira, te leo el versículo 3, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense, ahí está otra vez la palabra, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como cuerpo de Cristo, al darnos cuenta que Dios nos puede utilizar,
Al darnos cuenta, al darte cuenta que Dios te puede utilizar en esto porque Él te ha repartido dones, talentos, habilidades, la dificultad, más difícil, lo más difícil, siempre es tener una actitud adecuada. Dos actitudes inadecuadas. La primera es el jactarnos. ¿Qué significa jactarnos? Es tener más alto concepto de sí mismo. Es ser orgulloso. Es tener altivez. Es ser soberbio. Porque todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Todo lo que tú tienes. Y si tú te jactas de eso que Dios te ha dado, en realidad creo que no has entendido la gracia y el evangelio del Señor. Primera actitud inadecuada es el jactarnos. Pero la otra, aunque no está en el texto, pero está implícitamente, es el desánimo. Pudiéramos decir que el jactarnos es un orgullo de los fuertes, pero el desánimo es un orgullo de los débiles. Es aquella persona que tiene un concepto bajo, bajísimo o negativo de lo que sabe hacer. Este texto no lo dice explícitamente, pero sí implícitamente. Y esto sucede cuando tú y yo no vemos que nuestra obra de participación dentro de la iglesia, no la vemos con los ojos que Dios la ve. No la vemos desde la perspectiva divina. Y si no reconocemos la importancia de lo que hacemos para la obra del Señor, es muy fácil desanimarnos. Así que, ¿cómo debemos afrontar la tarea que Dios nos ha dado? Pues debe de ser con fe, pero quitando estas dos actitudes negativas. Déjame decirte de este término de pensar, sino que piense. Ese término de pensar significa tener una actitud específica, pero es el mismo verbo o la misma palabra, el mismo término que está en otro pasaje de Romanos. Y queda muy acorde a lo que hemos estado hablando acerca de el espíritu, el fruto del espíritu que debe de evidenciar un creyente. Quiero que vayas ahí. Romanos 8, versículo 5 y 6. Dice así: porque los que son de la carne piensan, ahí está, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, aunque no dice piensan, pero piensan en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que está este contraste ahí, dos actitudes negativas. Estas dos actitudes negativas, el jactarnos y el desanimarnos, sería pensar en la carne. Y el poder tener un concepto de nosotros correcto, sobrio, entonces sería pensar desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del Espíritu Santo, desde el punto de vista de nuestro Dios. Y la fe nos ayuda a eso. La fe nos ayuda a eso. Cuando Pablo habla de la gracia que le ha sido dada, siempre, casi siempre cuando habla de esa gracia que le fue dada, casi siempre se refiere al Evangelio. Y Pablo usa ese término para referirse al Evangelio. A él se le dio el Evangelio. Y Pablo nos está exhortando a ti y a mí, personalmente, que consideremos cuál es nuestro papel en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, conforme a su voluntad, dentro de la iglesia local. Y eso es lo que vamos a estar aterrizando al final. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Bueno, ahí está. El texto nos lo dice muy claro. Debemos pensar de nosotros mismos con cordura y pensar de nosotros sabiamente. Eso es lo que quiere decir. Es pensar de nosotros correctamente, sobriamente. Eso es lo que
la palabra de Dios nos pide. Es lo que el Espíritu Santo nos ha revelado a través de su palabra, que tú y yo hagamos una evaluación cuando llegamos al cuerpo de Cristo, y lo que nos toca hacer en el cuerpo de Cristo, cuando tengamos esa evaluación, tengamos la actitud correcta. Porque esta actitud correcta se debe de basar en la voluntad de Dios, que es por sus misericordias. Porque Dios nos va, a través de su palabra, nos va a transformar. Y debemos de ofrecerle a Dios un culto racional. Y este culto debe de tener la actitud correcta. Vamos a regresar a la iglesia muy pronto. Y debemos tener esta actitud. Realmente sería trágico venir a congregarnos con actitudes negativas, con actitudes que no son bíblicas. Nuestra evaluación correcta, mi hermano, mi hermana, tiene que ser basada sobre la comprensión de lo que Dios quiere lograr en este tiempo, en esta pandemia, a través de nosotros. Y esto solamente se va a lograr mediante la fe. Y Dios nos ha dado una medida de fe. No una fe diferente, no, es la misma fe, pero una medida, y más adelante vamos a hablar de esto, de la medida de la fe. Así que necesitamos vivir conforme a esta fe, para poder vernos en lo que hacemos desde la perspectiva de Dios, desde su plan, desde su voluntad, y darle gracias a Dios por todas las habilidades que Dios nos ha dado, por todas las capacidades que Dios nos ha dado, por las destrezas, por los talentos, por los dones. Así que si tú y yo tenemos toda esta gama de herramientas, pues es para servirle a Él y ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Tú y yo vamos a dar cuenta. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y es parte de lo que tenemos que comprender a la luz de la Escritura. ¿Qué capacidades te ha dado Dios, mi hermano, mi hermana, para que tú lo uses con cordura? Te voy a decir 2 textos nada más. Hay muchos, pero solamente 2 textos para poder decirte algo de lo que Dios te ha dado a ti y a mí, si tú has venido a la fe en Cristo Jesús, a la fe de Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Tú y yo somos competentes porque Dios nos da todas las herramientas para ser competentes, pero esto proviene de Él, no es de nosotros, en este sentido. Segunda de Corintios, también, capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro que tú tienes y que yo tengo en este cuerpo de barro que se va desgastando día con día, año con año? Es el Evangelio. Y la respuesta en esta pandemia y en toda situación y en todo tiempo es el Evangelio. Es Cristo Jesús, es el Salvador de este mundo, y Cristo Jesús es el Señor. No olvidemos, mis hermanos, lo que vimos el domingo pasado. La fe es ver hacia el futuro, y la fe es ver lo invisible. Así que cuando nos habla de la medida de la fe, conforme a la medida de la fe, nos pone, por así decirlo,
en un espejo, pero que ese espejo se convierte en una ventana y en vez de vernos a nosotros mismos, con la fe miramos a Cristo. Ya no nos miramos a nosotros mismos, sino miramos a Cristo, el autor y consumador de la fe. Bueno, la palabra medida, y mucho ojo con esta palabra, en el griego es metro, que quiere decir, pues, que nos sirve para medir. Y dos cosas sobre esta frase. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno? ¿Qué quiere decir Pablo? Los comentaristas sugieren dos cosas y las dos están de acuerdo. Primero, Pablo puede estar aludiendo a la fe como la cantidad específica que tú y yo, que Dios nos ha dado, nos ha distribuido a cada creyente para que hagamos determinada tarea. A lo mejor a ti te ha dado una fe para evangelizar, una fe para proclamar el evangelio, una fe para poder predicar, para ser misionero, no lo sé. Y requieres una medida de fe, que es el Espíritu Santo, es Dios, es Cristo que te lo da para que tú cumplas esa tarea. No te va a faltar nada. A otros les puede dar la misma fe, pero con otros matices. Así que, viendo esta interpretación, pudiéramos ver como la fe, esa medida de fe, como una responsabilidad. Lo que Dios te ha dado, tú eres responsable y vas a dar cuenta de eso, igual yo. Pablo nos alienta a vernos a nosotros mismos a la luz de los dones que Dios nos ha dado y valorarnos de una manera coherente, sabia y con cordura. Cada creyente ha de reconocer su condición y lo que Dios le ha dado y esforzarse en eso, en desarrollar el ministerio, el llamado que Dios le ha dado. Y Dios le ha dado esa fe para que Él pueda cumplirla. Eso sería la fe como una responsabilidad. Pero también Pablo puede usar esta frase de la medida de la fe como una medida exacta. Quiere decir como un modelo, como una norma igual para todos los creyentes. O sea, la fe es la misma y es nuestra fe en común. Todo lo que hacemos, todo lo que tú haces, y cuando regresemos a este servicio, a este culto como congregación, lo que tú hagas y lo que yo haga debe de ser conforme a la fe que es en Cristo Jesús, o sea, al Evangelio. En este sentido, Pablo nos está diciendo que al evaluarnos, consideremos cuidadosamente el Evangelio, sus requisitos, y que este Evangelio es común a todos. Todo creyente, todo hijo de Dios tiene esta fe que es en Cristo Jesús. Y que consideremos a cada creyente como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo Jesús. Y que los dones y talentos que Dios te da y que Dios me da, lo podamos desarrollar de acuerdo con esta fe, que es el Evangelio en Cristo Jesús, y para beneficio y crecimiento del pueblo de Dios, para la edificación. Aquí podemos decir que la fe es la misma, la común. Así que, mi hermano y mi hermana, ¿cómo afrontamos la tarea de Dios con fe? Teniendo la actitud correcta, sobria de nosotros mismos, de una manera que usemos esa fe, esa medida de fe con responsabilidad y esta fe que nos es común a todos. Pero también, ¿cómo afrontamos la tarea de Dios con fe? Debemos afrontarla en medio de la diversidad del cuerpo, que este cuerpo de Cristo forma una unidad. Fíjate bien el versículo 4, estamos en Romanos 12, versículo 4, versículo 5. Porque de la manera
que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Fíjate, ahí está la diversidad. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este cuerpo está formado de muchas partes, de muchos miembros, y cada miembro es uno en particular, pero esta diversidad hace una unidad. El día que vengamos todos a la iglesia, que vengas tú, que estemos aquí, somos diversos, pero formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y tu actitud debe de ser la correcta. Debe de ser la motivación de presentarte delante de Dios para darle un culto racional. Y que de esa manera, por las misericordias de Dios y por esa transformación que hace Dios, podamos nosotros servir a los demás, porque es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo, porque está vivo, no es una organización. Yo sé que en Facebook dice organización religiosa, pero no es una organización, es un organismo porque vive. Y este organismo forma una sola entidad. Por eso todos son importantes, todos dentro del cuerpo de Cristo son importantes. Hay una interdependencia entre nosotros. Así que consideremos, primero, que no todos somos iguales. No todos tienen la misma función. Tampoco pueden funcionar aisladamente de los demás. Y esto es bien importante y más adelante lo vamos a recalcar más. Todos y todas son necesarios para el bienestar del organismo del cuerpo. Cada miembro tiene una función importante. Algunas son muy vistosas, pero no por eso las más importantes. Otras ni se ven, pero son importantes. Contribuyen al bienestar y al funcionamiento integral de este cuerpo que es la iglesia. Y el cuerpo no puede funcionar bien si alguno de sus miembros faltan o fallan. Necesitamos reunirnos todos. Yo sé que la Secretaría de Salud va a ir escalonadamente y vamos a ser obedientes como buenos creyentes. Pero debemos de tener la actitud nosotros, el deseo de ya estar reunidos como cuerpo de Cristo. Debemos hacerlo y eso debemos afrontarlo con fe, confiando, con la medida de la fe que Dios nos ha dado, pero también con esta fe que tenemos todos en común. Si algún miembro falta, entonces el cuerpo resiente. Los que saben de medicina saben que si el riñón está fallando, hay una dificultad tremenda en todo el cuerpo. Y esta es la analogía que Pablo siempre usa para hablar de la iglesia, el cuerpo. Así que esto choca mucho con el individualismo que tenemos en esta sociedad. Choca mucho. Nosotros necesitamos de todos, porque todos son importantes en el cuerpo de Cristo. No solamente en esa diversidad debemos de sentirnos importantes, porque somos importantes, sino que también debemos de reconocer que en lo que Dios nos ha capacitado, podremos funcionar conforme al plan de Dios para el bienestar de su cuerpo en la iglesia. Necesitamos reconocer eso. Es muy importante que cada miembro, cada individuo que forma parte del cuerpo de Cristo, reconozca su función en Dios. La función que Dios le ha asignado. Es el trabajo que Dios le ha asignado. Necesitamos evaluar nuestro papel, nuestro lugar, para vernos donde Dios quiere vernos y hacer
lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios tiene para nosotros grandes planes y grandes propósitos. En medio de esta pandemia, en medio de esta situación mundial, la iglesia sigue caminando. Y la iglesia nunca debe de perder esta entidad de ser un cuerpo. Y todos juntos, unidos, pero diversos, trabajando en la obra del Señor desde el trabajo que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Recuerdo aquellas palabras que Pablo le dijo a Timoteo: cumple tu ministerio. Y la iglesia, hermano y hermana, tú y yo tenemos que cumplir nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Dios, conforme a la medida que Dios te ha dado, conforme a los talentos, los dones, las habilidades que Dios te ha dado. Cumple tu ministerio, conforme a la fe que nos es común a todos. Cuando tú comprendes tu lugar y el programa que Dios tiene, el programa divino que Dios tiene para ti desde esta perspectiva de Dios, entonces el cuerpo es edificado, la iglesia es edificada y Dios es glorificado. ¿Cómo afrontamos la tarea de Dios con fe? Pues utilizando los talentos y los dones con entusiasmo, de manera que Dios reciba la gloria. Miren, mi hermano y mi hermana, esta pandemia nos ha demostrado muchas cosas, pero esta pandemia, a pesar de cosas positivas que hemos aprendido como iglesia, también puede traernos una flojera de ya no hacer lo que hacíamos para el Señor, porque ya no nos congregamos. Los dones son por gracia. Fíjate lo que dice el versículo 6 al principio. Estamos en Romanos 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y la palabra aquí clave es gracia. Es un privilegio servirle al Señor. Es un gozo servirle al Señor. Y así debe de ser. Debe de ser con entusiasmo, con alegría. Las capacidades que Dios nos da se consideran dones, regalos, y son por gracia. Son carismas. Nadie las merece, ni tú ni yo las merecemos. Dios no nos ha dado dones porque tengamos un mérito especial. No, Dios nos los da por pura gracia, porque Él nos ama y busca que la iglesia, su iglesia, sea edificada. Observemos que los dones son distintos. Hay muchos dones, hay bastantes listas, pero ninguna es exhaustiva. Todas dicen varias cosas y hay bastantes textos donde podemos ver las listas de Pablo sobre estos dones. Pero checa bien, los dones son distintos, pero todos son recibidos por la misma gracia. ¿Cuáles son las listas de estos dones? Conforme a la medida de la fe. Y déjame decirte sobre esta palabra también medida. En el versículo 3 habla de la medida de la fe. Y ahí la palabra griega es metro. Pero aquí la medida de la fe no es la palabra metro, es la palabra analogía. Y es la misma palabra que nosotros usamos. Así que el término aquí pudiera de ser como es de acuerdo a todo el cuerpo de la verdad cristiana, lo que Dios nos ha dicho a través de su evangelio, conforme a eso, de acuerdo a esa analogía que tenemos de la fe. Aquí no habla de esta medida de metro, habla que debe de ser de acuerdo o que esté muy acorde con lo que dice
el Evangelio en todo este cuerpo de verdades. Los profetas. Y la primera es, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y los profetas a través de la Biblia eran voceros de Dios. Tenían la autoridad y la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios a su pueblo. El creyente de hoy debe de proclamar este mensaje de salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y Pablo lo dice al principio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que si tú y yo vamos a proclamar el Evangelio, debe de ser de acuerdo, análogo a este cuerpo de verdades. No podemos distorsionar nada, no debemos de distorsionar nada. Tenemos que ser congruentes con este cuerpo de verdades del Evangelio. En esa lista, aparte de profecía, es o si el de servicio, en servir. Así que vamos a ver rápidamente. Vamos a regresar aquí a la iglesia y vamos a tener una actitud correcta. Vamos a tener una actitud correcta porque estamos en medio de un cuerpo que somos diferentes. Y en medio de este cuerpo debemos de ejercer nuestras habilidades, nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado. Así que si tú tienes el de servicio, pues ponte a servir, igual yo. Sirvamos a los demás. Si tú enseñas, pues en la enseñanza hay que enseñar. Ningún coronavirus debe de detenernos en el ministerio de la enseñanza. Hay bastantes plataformas para poder compartir el Evangelio. Seguimos discipulando por plataformas y tenemos que seguir haciéndolo. Si no hay la oportunidad de reunirse, bueno, vamos a hacerlo por plataforma, pero nada nos debe de detener en el ministerio de la iglesia. El que exhorta, en la exhortación. Y esta de exhortación es el llamado a ponerse al lado del otro para ayudarle. Este término se usa mucho en consejería. Y Bernabé era muy bueno para esto. A Bernabé siempre lo enviaban como bombero para apagar los incendios entre los judíos y los gentiles. Pero también está otro don, el que reparte con liberalidad, con generosidad. Es un don también. Ahora, todos debemos de tener más de uno de estos. No puede decir que, bueno, yo no tengo el don de generosidad, de repartir, así que no doy nada a nadie. No debemos de ser mezquinos. Debemos, por las misericordias de Dios, por las misericordias, porque Dios es bueno, venir y ofrecerle un culto a nuestro Señor. Pero este servicio debe de ser racional, porque es en medio de la transformación y renovación de nuestra mente que venimos, sin jactarnos, a un cuerpo que es diferente, que cada uno es diferente, y a ejercer lo que Dios nos ha dado para la gloria de Él. El que preside con solicitud, con entusiasmo, con diligencia. El que hace misericordia con alegría al hacerlo. Al reconocer el don que hemos recibido, debemos de ponernos a trabajar, mi hermano y mi hermana, con entusiasmo, para que Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Vengamos al templo cuando se abran todas las puertas y haya todo eso que la sociedad, que la Secretaría de Salud ya nos da luz, cierta luz verde, con cierta afluencia de personas, que vengamos con toda la actitud bíblica para reunirnos como pueblo y glorificarle a Él y servir a nuestros hermanos, a nuestras hermanas dentro del plan que Dios tiene. Vamos a concluir. Y primera conclusión, demos gracias
a Dios por lo que Dios nos ha dado, porque ha sido por pura gracia. Y pensemos de nosotros mismos con cordura, de sí mismos, de manera sabia, correcta y sobria. Seamos agradecidos. Si tú tienes alguna habilidad, algún don, sé agradecido con Dios. Proviene de Él. Y te lo dio para que tú lo ejerzas para la gloria de Dios dentro de su iglesia. Segunda conclusión. Usemos lo que Dios nos ha dado conforme a la medida de fe, conforme al metro de la fe y a la fe en común, análogo a esa fe que nos ha dado Cristo dentro de la iglesia local. Y aquí me quiero detener tantito, o mucho. Pablo habla del cuerpo como la iglesia y usa una analogía también. Y en este tiempo hemos observado todos, y nosotros no habíamos experimentado esto como iglesia local, el tener unas transmisiones virtuales. Por la pandemia lo hemos hecho. Pero este texto nos ayuda mucho y nos encuadra y nos ubica porque la iglesia es el cuerpo de Cristo que se reúne para ofrecerle a Dios un sacrificio vivo, como un culto racional. Pero en este servicio la mente de la persona está siendo transformada. Se está desarrollando la mente de Cristo en cada miembro. Y son cosas que solamente van a suceder dentro de una comunidad de iglesia. Somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. En estas sociedades individuales, como hemos dicho, esto es un problema, porque esta revelación de Dios en las Escrituras nos dice lo que hemos dicho siempre: no hay llaneros solitarios. No hay un miembro por allá afuera que diga que pertenece a la iglesia, pero que nunca se congrega y que piense que es de la iglesia, pero nunca se congrega. Entendemos perfectamente, y no me vaya a malinterpretar, hay personas que no se pueden congregar porque están malitas, porque no pueden pararse, porque están en cama, y se entiende perfectamente y son miembros de la iglesia. Pero me refiero a aquellas personas que piensan que la iglesia no es necesaria, que solamente es una comunión con Dios individual y hasta ahí. Dios nos salva dentro de un cuerpo, o más bien, nos salva para ponernos dentro de un pueblo, que no era pueblo, pero que ahora es pueblo, y que nos reúne como un cuerpo, y que ahí debemos de ir aprendiendo, soportándonos, amándonos, ayudándonos unos a otros. Esa es la revelación que Dios da a través de la Escritura de la iglesia. Así que no existen llaneros solitarios. Y menos, ojo con lo que voy a decir, igual, y lo voy a explicar, espero explicarlo bien. No hay llaneros solitarios digitales o virtuales. Agradecemos mucho, mis hermanos y mis hermanas, que en muchos lugares nos estén escuchando por esas transmisiones. Y agradecemos bastante y queremos que sigan escuchando. Pero tu posición como creyente es en tu iglesia local. Fíjate bien, si tú no tienes iglesia local y estás aquí en San Luis Potosí, te invitamos a que te reúnas y seas parte de la iglesia, con todo lo que implica ser iglesia. Si tú estás en otro lugar, en otra comunidad, y no te congregas y nos ves, te invitamos a que te congregues en una iglesia y seas parte de esa iglesia local, porque ahí es donde Dios envía
bendición y vida eterna, según el Salmo a que nos dice eso. La iglesia, en este sentido, igual, y no me malinterpretes, la iglesia por televisión no es iglesia. El hecho de que muchos vean transmisiones, eso a veces tienen una actitud, no todos, pero algunos, una alta estima de sí mismos. Y voy a decirlo por qué lo estoy diciendo. Hay personas que no se reúnen aquí en San Luis Potosí, en ninguna iglesia, porque no hay nadie que predique como John MacArthur. Y como no hay nadie que le llegue a John MacArthur, entonces no se congregan. Ellos son seguidores de John MacArthur. O muchos no se congregan en iglesias porque nadie predica como Dante Gebel y ni hace los chistoretes que él hace. Y entonces no va a ninguna porque cuando va una quiere ver a Dante Gebel y nunca lo va a ver. Y ellos ven a él. O porque otros siguen, no, yo sigo a Alducín. No, Alducín es el bueno. Y ojalá que viniera aquí alguien como Alducín y entonces yo me congrego en una iglesia. No existe eso. Según la Biblia no existe eso. No debe de ser así. Otros peor. Siguen a Cash Luna y ojalá que, dicen ellos, ojalá que viniera Cash Luna por aquí. Por ahí había, en un cine, parece que había, no sé cómo le hacían, pero predicaba él y mucha gente iba a verlo. Pero no es iglesia, no en el sentido bíblico de iglesia. La iglesia local, los dones, los talentos, las habilidades, el cuerpo de Cristo es en una comunidad que se conoce, que se ve. Y la actitud debe de ser la correcta. Somos diferentes. Mi hermano y mi hermana, no cometamos el error que ahora tengamos oportunidad de congregarnos y pongamos como excusa que nos gustan mejor las transmisiones por internet. Agradecemos. Y lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo para aquellas personas que son vulnerables y que no van a poder venir. Y lo vamos a hacer con mucho gusto. Pero el propósito no es tener una iglesia digital. El propósito es alcanzar para cuando tú escuches el Evangelio y no seas de aquí de San Luis, y seas de otra comunidad, de otro lugar, busques una iglesia y te congregues y crezcas ahí. Y uses lo que Dios te ha dado para la gloria de Dios en tu iglesia local. Y si aquí en San Luis nos escuchan, y hay gente que nos escucha y no se congrega, te invitamos, ven con nosotros y participa, pero dentro de la iglesia local, no solamente digital. Mi hermano y mi hermana, este texto nos enseña que como miembros debemos de participar dentro de la iglesia local para ayudar a crecer a otros y para que nos ayuden a crecer a nosotros. Sea cual sea el don que Dios te ha dado, debe de ser usado en el contexto de la iglesia local. Estás obligado tú y yo a usarlo para servir al pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Si no sucede así, si no sucede dentro de la iglesia local se ve perjudicada. Si miembros de esta iglesia local ya no van a venir por la pandemia, y entiéndase bien cuando digo que no van a venir por la pandemia y van a verlo por internet, la iglesia local va a sufrir porque necesita de estos miembros, porque ellos pertenecen al cuerpo de Cristo. Yo espero, mi hermano y mi hermana, que este tiempo pase y vamos a aprender a vivir con este virus. Vamos a aprender a afrontar la tarea de Dios como iglesia con fe. Una fe que nos es común a todos, pero con una medida de fe que sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios cuida de nosotros. Y tercera conclusión, cumple tu ministerio con entusiasmo.
conforme a esta medida, a la analogía de la fe, para la gloria de Dios. Haz una lista, tú, de lo que sabes hacer, de lo que Dios te ha dado. Te comento algo de Pablo. Pablo era un estudioso de los judíos. Se llevaba a muchos de sus contemporáneos. Irreprensible. Era un judío. Era enseñado a los pies de Gamaliel. Y eso que aprendió le ayudó para compartir el evangelio. Fíjate bien, al principio Saulo seguía a la iglesia y quería destruirla. Y él había estudiado todo lo que estudiaban los judíos y era celoso. Dios no le cambió el carácter. Me llama la atención mucho cuando se habla de Pablo, que Pablo respiraba amenazas de muerte contra la iglesia. Fíjate el carácter de Pablo. Y ya convertido, llegando a Atenas, se enardecía a ver la idolatría. Era el mismo Pablo, con el mismo carácter, pero ahora enfocado en las cosas del Señor. Todas las habilidades que tú tienes, ya sean naturales, por papá, por mamá, porque estudiaste, porque has aprendido, porque eres bien inteligente, todas esas deben de usarse para la gloria de Dios dentro de la iglesia local. No es para otra cosa. Dios no te las ha dado para otra cosa. Dios las ha dado para que esas se lleven a cabo en beneficio de la iglesia local, de la obra de Dios. Entiéndeseme bien. No estoy diciendo que no lo vas a ocupar allá afuera. Ocupa allá afuera todo lo que tú necesitas. Pero esas cosas son para usarse también en la iglesia. No es posible, y como ejemplo, que alguien pueda ser maestro en una escuela y no pueda ser maestro en una iglesia. Entiendo perfectamente que se requiere de fe y se requiere de estudiar y todo esto. Pero si tú y yo aprendimos a dar clases allá afuera, bien podemos aprender a dar clases aquí adentro, a predicar, a ser útiles en la obra del Señor. Mi hermano y mi hermana, vamos a regresar. Gracias a Dios y por las misericordias de Dios. Y vamos a afrontar esta tarea de la iglesia local, de la tarea de Dios, con fe. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Nos enfoca, nos ayuda y está muy de acuerdo con lo que estamos viviendo. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Tú nos has salvado, nos has redimido. Hemos sido salvos por la fe en ti. Y la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y debemos de seguir buscando de tu amor, de tu gracia y de tu bondad. Y tú muestras misericordia con nosotros. Y en respuesta a esta misericordia, nosotros venimos a alabarte y a exaltarte en un culto racional, sabiendo que tú transformas nuestra mente, nuestra manera de pensar, y que tú tienes un plan para nosotros dentro de tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Pero eso requiere una actitud adecuada, una actitud de humildad, de sencillez, dentro de un cuerpo que es tu iglesia, donde todos son diferentes, todos son necesarios también, importantes, y donde tú nos has dado dones y talentos para usarlos para tu obra, para tu gloria. Padre, permite que en este tiempo que estamos pasando podamos nosotros utilizar lo que tú nos has dado en beneficio de tu obra. Que la iglesia, que la fe que tenemos sea lo más importante porque es vital, es de vida o muerte. Ayúdanos a tener este pensamiento, que tu Santo Espíritu esté obrando en nuestra mente, en nuestro corazón,
y que podamos ser personas que abrazan esta fe, se aferran a esta fe y viven como peregrinos en esta tierra, buscando la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. La gloria y la honra sea para ti siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga mucho, mis amados hermanos.